Bueno, estamos en unos tiempos en los que parece que buscamos más lo que nos diferencia que lo que nos une. Y desde ese punto de vista, bueno, los viejos iconos parece que han caducado, que ya no nos representan, o por lo menos no nos representan a todos. Y lo que yo desde hoy reivindico como lo que debería ser el escudo de todas nuestras banderas, pues incluso eso es fuente de agrias polémicas, sobre todo en redes sociales, pero bueno, entre los que prefieren con cebolla y los que prefieren sin cebolla. Bueno, yo con cebolla, por supuesto. Bien. Bueno, pues en realidad sí hay algo que nos une a todas las comunidades autónomas y nos diferencia del resto de Europa, o al menos de la Europa con la que nos gusta compararnos, que son las viviendas vacías. En España tenemos casi 3,5 millones de viviendas vacías. A eso hay que sumar otras tantas viviendas de uso temporal. Y últimamente se está poniendo de moda las viviendas de alquiler vacacional, que son viviendas que no se utilizan como vivienda y que por lo tanto tienen el mismo efecto a nivel social que una vivienda vacía. Bien, ¿y cuál es este efecto de las viviendas vacías? Voy a poner un ejemplo. Voy a poner como ejemplo la triple cuenta de resultados, que es la herramienta que utilizamos en emprendimiento social para medir los resultados de nuestras empresas y de nuestras organizaciones. Cuando hablamos de triple cuenta de resultados, nos referimos a que nuestras empresas no buscan solamente el beneficio económico, que lógicamente tenemos que tener un beneficio económico, un resultado económico, porque es lo que es nuestra alimentación de las empresas, es lo que nos permite vivir y crecer. Pero además de ese beneficio económico, tenemos que aportar algo a la sociedad, es decir, tenemos que tener resultados sociales y tenemos que aportar algo al medio ambiente, resultados ambientales. Desde esa perspectiva de la triple cuenta de resultados, una vivienda vacía tiene resultados negativos en los tres ámbitos. En el ámbito económico, el más evidente es el efecto que tiene para los propietarios, que están asumiendo unos gastos de mantenimiento y unos pagos por una vivienda que tienen vacía y que no les está suponiendo un retorno económico, un beneficio. Pero también tiene un efecto negativo para todos nosotros, porque el hecho de que haya viviendas vacías supone que hay que desarrollar políticas públicas de vivienda que tienen un coste. Y ese coste lo ponemos entre todos. Tiene también un efecto social negativo, puesto que al haber viviendas vacías se reduce la oferta, al reducir la oferta sabemos que suben los precios y eso nos va a dificultar encontrar una vivienda digna. Y la tercera parte, que son el efecto ambiental, el resultado ambiental, pues lo mismo, también para contrarrestar esa menor oferta de vivienda es necesario construir vivienda nueva. ¿Cuál es el efecto de esa construcción de vivienda nueva? Pues que necesitamos utilizar recursos naturales, consumir suelo, consumir áridos, consumir agua, consumir energía, que lógicamente va a tener un impacto en el medio ambiente. Hablábamos de Europa, nos comparábamos con Europa hace un momento. ¿Qué es lo que está pasando en Europa con las viviendas vacías? Primero, hay una sensibilización en contra de las viviendas vacías. Y aquí tenéis un texto que está sacado de una ordenanza municipal de un municipio cualquiera en Inglaterra, donde habla pues, de que una vivienda vacía se convierte en una monstruosidad y es una atracción para el comportamiento antisocial. Eso no es un texto sin más, sino que eso refleja el sentir de la mayoría de los ciudadanos europeos, en estos países donde apenas hay viviendas vacías. Pero es que además desde el ámbito de lo público se desarrollan estrategias que ellos llaman del palo y de la zanahoria. Es decir, estrategias que promueven que no haya viviendas vacías y en ese sentido se dan ayudas o beneficios fiscales para ayudar a gente que tiene viviendas vacías a ponerlas en el mercado, pues a través de reformas, ayudas a la rehabilitación, etcétera. Pero también hay una estrategia de si a pesar de ese plan A, si a pesar de esas ayudas la vivienda sigue estando vacía, hay medidas que penalizan esas viviendas vacías, que pueden ir desde sanciones administrativas, multas muy cuantiosas de miles de euros, hasta la expropiación temporal o incluso definitiva de la vivienda, o ya casos más extremos que pueden llevar incluso a demoler esa vivienda vacía. Eso en Europa. ¿En España qué pasa? Pues en España pasa una cosa muy curiosa, que, bueno, en general en la sociedad pues rechazamos el desperdicio, el desperdicio de recursos que son de primera necesidad, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la alimentación. No nos gusta que se desperdicie fruta pues porque está
tiene el color no es bonito o la forma no es bonita y se descarta, ¿no? O en los supermercados tampoco nos gusta que se descarte alimentos que pueden estar en buen estado y son perfectamente comestibles. Curiosamente, eso no pasa con la vivienda vacía. Curiosamente, cuando hablamos de vivienda vacía, la mayoría de la sociedad es tolerante a que una vivienda pueda estar vacía, cuando es tan importante como la alimentación para desarrollar la vida humana. A nivel público, pues también se han intentado desarrollar estrategias de palo y zanahoria. Las estrategias de la zanahoria han funcionado relativamente bien, en algunos casos han funcionado muy bien, sobre todo, bueno, pues algunas agencias públicas de alquiler que lo que han conseguido ha sido poner viviendas vacías en el mercado, incluso en algunos casos en el mercado de la vivienda protegida, y ha habido importantes éxitos en algunos lugares, pero cuando hablamos de medidas penalizadoras, cuando se han propuesto, esas propuestas se han encontrado siempre con un rechazo social y político importante. Desde mi punto de vista, ¿cuál es una de las soluciones? Puede haber muchas más al problema de las viviendas vacías. El alquiler. Yo ya sé que esto os va a poner la carne de gallina porque da mucho miedo, porque todos hemos oído historias truculentas relacionadas con el alquiler de vivienda, pero es la única forma que nos va a permitir conservar la propiedad de la vivienda sin tener que vivir en ella, nos va a permitir que esa vivienda cumpla la función social para la que ha sido construida, nos va a permitir además, como propietarios de esa vivienda, obtener un rendimiento económico, que no es malo, al contrario, es bueno, y nos va a permitir también tener un efecto social y ambiental positivo, lo que hablábamos al principio de la triple cuenta de resultados. Ciertamente el alquiler da mucho miedo, y es verdad que ha habido experiencias pues dolorosas, digamos, ¿no? Y complicadas. Pero esto está cambiando y tiene que cambiar en el futuro. Tradicionalmente, ¿cómo se gestionaba el alquiler? Pues es lo que veis en la parte de abajo de la pirámide y se sigue gestionando mayoritariamente. Gestión entre particulares. Es decir, el arrendador y el arrendatario, bueno, pues ahora nos bajamos un contrato de alquiler de Internet, lo firmamos y ya está, sin tener unos conocimientos específicos de gestión de alquiler. ¿Esto qué implica? Pues que en el momento en que hay una incidencia, si no se sabe resolver, esa incidencia se va a convertir en un problema. Y pues nos vamos a encontrar con situaciones de impago, situaciones de daños en la vivienda y situaciones de enfrentamiento entre las dos partes. Hay una segunda fase, porque esto está cambiando, en un segundo momento, a partir de principios de este siglo, surgieron las agencias públicas de alquiler, lo que comentaba hace un momento, que tuvieron como virtud, primero, sacar viviendas vacías al mercado y, sobre todo, poner en la agenda política la situación de las viviendas vacías y la necesidad de aportar soluciones desde lo público. Más recientemente, en el tercer escalón, surgen compañías de seguro que garantizan a los propietarios el cobro de la renta. Y eso también, bueno, pues tiene la virtud de que muchos propietarios, sabiendo que alguien les va a pagar la renta, sea el inquilino o sea la compañía de seguros, se animan a poner en alquiler su vivienda. Esto que tiene esa virtud tiene el problema de que es una solución que queda coja, porque es simplemente una solución paliativa. Es decir, ponemos una solución para cuando exista el problema, pero no para evitarlo. Es como si, por ejemplo, nosotros basásemos nuestra estrategia de salud bucodental en que, bueno, si tengo una caries, voy al dentista y me lo arregla. No. Tenemos prácticas preventivas de higiene que evitan, en la medida de lo posible, tener esa caries. Cuando la tenga, entonces será cuando vaya al dentista. Entonces, en esa línea de gestión preventiva del alquiler es en la que estamos trabajando desde la innovación social, que es gestión profesional del alquiler, de manera que en el momento en que surja una incidencia, se nos avería la lavadora, hay un profesional que lo gestiona y lo resuelve, de manera que esas incidencias no se convierten en problemas. Se establece una relación basada en la confianza entre arrendador y arrendatario y, bueno, pues acaban finalmente estas relaciones de contratos de alquiler. Como conclusión, yo venía hoy para encender la luz y dar visibilidad sobre un problema del que no solemos ser conscientes, que es el de la vivienda vacía. A partir de ahora, bueno, pues el ser conscientes de esa situación y de ese problema es lo que nos va a permitir a todos o a cada uno desde nuestro rol, pues
tomar decisiones y poner en marcha prácticas y acciones que nos vayan poco a poco asemejando más a lo que pasa en el resto de Europa. Eskerrik asko.